Qué hermoso es cantarle al que es digno, ¿verdad? Al que es digno de recibir toda gloria, toda honra, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Es hermoso porque Él es real y Él está aquí. Y ahorita que mi esposo estaba terminando con una oración y él pedía que cada uno de los que aquí estamos pudiera sentir esta noche su presencia. Realmente de eso es lo que voy a hablar el día de hoy. Hoy voy a hablar de la presencia del Señor porque necesitamos sentir su presencia, pero muchos de nosotros nos da miedo sentir su presencia. Es más, no sabemos ni cómo sentirla, o empezamos a sentir algo extraño y ya nos entra la pena, nos entra el miedo, no sabemos cómo reaccionar. Y el sentir a Dios va muchísimo más allá de brincar, de levantar las manos, de caer, de aplaudir. Esos son solamente manifestaciones que nosotros hacemos o hacemos para el Señor. Dice la palabra del Señor que todo lo que respira alabe al Señor. Y en el Salmo 150 dice que con salterio, con arpa, con danza, con voces de júbilo, con palmas, con todo. Entonces es por eso que lo hacemos. Pero el experimentar a Dios va muchísimo más allá. Es muchísimo más allá de todo esto. Y para ello te voy a invitar, por favor, que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 7. Evangelio de Lucas, capítulo 7, y vamos a leer desde el versículo 11, a partir del versículo 11 al 17. Dice la palabra del Señor: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó, y el que había muerto, y comenzó a hablar, y le dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Quizás leyéndolo podemos tener un poquito de imaginación, o podemos sentir de menos un poquito de emoción, ¿no? Al decir, vieron, imagínense, va caminando Jesús, se topa con una familia que viene con un ataúd, con su único hijo, lo van a enterrar, y cuando Jesús pasa, lo primero que él siente, ¿qué es? Compasión. Y él se detiene. Yo me imagino que les dice: abran el féretro, lo abren y le dice: levántate. ¡Qué increíble! Y de ahí, de que él se levante y el hijo comienza a hablar, se lo entrega otra vez a su madre, como diciéndole: aquí está, no llores más, no te aflijas. Pero aquí el punto importante es que la gente tuvo miedo, y quizás tú y yo a veces nos comportamos así, con miedo, al ver las maravillas de Dios, porque no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a pedir milagros, pero cuando ocurre un milagro, lo primero que hacemos es atemorizarnos. Y es decir, no, mejor no me atrevo a orar, porque qué miedo, qué tal si sí pasa. Y por dentro quieres que pase y después dices no, y entramos en confusión. Pero aquí lo hermoso de estos versículos que acabamos de leer es que dice: Dios ha visitado a su pueblo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer, visitarnos. Eso es lo que Dios ha querido hacer con nosotros desde hace mucho tiempo. Te aseguro que la mitad de nosotros, si hubiéramos estado ahí, hubiéramos salido corriendo.
O de menos nos hubiéramos abrazado, hubiéramos cerrado los ojos, o hubiéramos, no sé, gritado, o nos hubiéramos volteado, porque no, imagínate ver a un muerto levantarse. Si yo recuerdo que la mamá de mi mamá, mi abuelita, falleció en casa. Y ella ya estaba muy grande de edad, de eso falleció, pero ella ya no se podía acostar, le costaba mucho trabajo. Entonces ella falleció sentada en el sillón. Y en lo que llegó el Ministerio Público, en lo que llegó todo lo que se tiene que hacer, yo recuerdo que llegaron los de la funeraria y literal, se oye un poco grotesco, pero literal pusieron una cobija en el piso, la acostaron y la tronaron, porque pues ya había fallecido. Pero ¿qué creen? Que inmediatamente se regresó. Yo no quiero decirles hasta dónde corrimos. O sea, creo que dimos la vuelta a la manzana y increíble. Unas escaleras que eran bien difíciles de bajar, las bajamos no sé cómo. Nos sentimos, creo, los hombres arañas, y mi mamá fue la primera que salió corriendo, obviamente, porque ella es la que estaba ahí. Entonces todos al ver esa escena, córrele, ¿no? Que agarre a mi mamá. Entonces, es su mamá, ¿no? Pero imagínense, o sea, esto, cuando yo estaba leyendo esto, recordaba eso y decía, qué tremendo, porque al saber que una persona ha fallecido y verla, y solo fue, obviamente los de la funeraria dijeron, solo fue una reacción, un rebote, algo, con eso tuvimos casi para que el corazón se nos parara, ¿no? Entonces yo pensaba en esto y decía, bueno, solo se levantó, la volvieron a tronar y listo. Pero este muchacho habló, este muchacho se fue caminando con su mamá a su casa. Imagínense qué escena tan fuerte. Y creo que muchos de nosotros ni nos atreveríamos a investigar qué pasó después. O inclusive hablar, saldríamos corriendo así como salimos ese día nosotros, ¿verdad? Pero también había gente llena de asombro y de terror. Quizás muchos de nosotros también nos hubiéramos quedado indiferentes, viendo la escena y diciendo, ay, pues, un muerto más que se levanta, ¿no? Como aquí dice que empezó a decir el pueblo que ha venido un profeta, un nuevo profeta se ha levantado entre nosotros. Entonces quizás empezó la murmuración y quizás mucha gente, aún viendo ese milagro, pudo permanecer indiferente. Y sabes, cuando Dios se presenta, nadie puede quedar indiferente. Cuando Dios manifiesta su presencia, cuando Dios manifiesta su poder, nadie podemos quedar indiferentes. O te enojas, o te espantas, o te sacas de onda, o te vas, o lloras, o gritas, pero no puedes permanecer indiferente a lo que está sucediendo, porque Jesucristo nos ha visitado. Imagínate encontrarse con Él. Cada persona que pasaba junto a Jesús y que Jesús pasaba por cada situación, no pasaba desapercibido. Y aquí tampoco fue así. La gente tuvo temor. Un muerto había resucitado, era una cuestión de miedo. Esto era más de lo que muchos maestros hablaban en las sinagogas. Era muchísimo más de lo que se les enseñaba al pueblo. Yo creo que iba más de las expectativas de cualquier persona. Y a partir de eso empezaron a glorificar a Dios, como lo dice el versículo 16. Y todos tuvieron miedo, pero empezaron a glorificar a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado de en medio de nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Estas palabras son las palabras clave. Dios visitando a su pueblo. Las palabras clave es en este tiempo. Dios está viniendo en medio de su pueblo. Dios está descendiendo para tocarnos, y no solamente para tocarnos a los que servimos. Dios está descendiendo y quiere descender para tocarte a ti, a quien nunca lo ha sentido, a quien le da miedo sentir el toque de Dios. ¿A quién le da miedo sentir a Dios? Solamente a 2 personas. Qué bueno. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, porque imagínate cuando veamos a Erika levantarse de la silla de ruedas. Todos los que dijeron que no, aquí los quiero ver glorificando a Dios, ¿sí? No quiero ver que se me salgan corriendo. ¿Y qué pasó aquí? Vámonos. Aquí tenemos que estar.
porque eso nos impide buscar a Dios. Nosotros podemos permanecer horas exaltando el nombre de Dios. Cuando una persona puede reconocer la grandeza de Dios, sabe quién es Dios, puede permanecer horas exaltando su nombre. Y es ahí donde empezamos a sentir su presencia. Quizás tú nos ves aquí arriba y dices, ay, mira nada más cómo lloran, o ay, parece que están en un concierto. Sí, estamos delante del Señor, así como lo estás tú también. Y ahí es cuando Cristo empieza a descender, ahí es cuando Cristo nos empieza a tocar. Y muchos batallamos con eso, porque Él quiere descender de una forma real. Y lo deseamos, pero como te mencionaba, batallamos con eso. Solamente 2 personas levantaron su mano y uno por ahí 3, ¿verdad? Que le tienen miedo a la presencia del Señor. Quizás y eso sea honesto. Ojalá y eso sea honesto, porque Dios quiere tocarnos a todos. Dios quiere que tú y yo lo sintamos. ¿Por qué? Porque Él nos da miedo sentir a Dios, va en contra de nuestra manera de pensar. Quizás nosotros leemos la Biblia, quizás nosotros sabemos de qué forma Él se movía, la cual la Biblia es un libro de poder, es un libro de historia. En la Biblia están narradas y están escritas las historias de todas las veces que Dios visitó a su pueblo. Aquí podemos ver todo lo que ocurría, aquí podemos ver las reacciones de la gente. Muchas reacciones cuando llegó el día del Pentecostés, creían que estaban borrachos, llenos de mosto, porque decía que los veían hacer cosas increíbles. Y ellos no estaban viendo, a ver quién me estará viendo, ¿no? A ver si ya me vieron. No, ellos recibieron el toque del Señor y dice la palabra del Señor que mucha gente no sabía qué ocurría. Y decía, están locos. ¿Qué les pasa? Cuando Moisés estaba en la presencia del Señor, ¿qué ocurrió? Su rostro resplandecía. Sí ocurren cosas cuando tú y yo estamos buscando a Dios. Y las veces que Dios visita a su pueblo, aquí en su palabra están escritas. Es la historia de cuando Dios vino a estar en medio de nosotros, en medio de los hombres. Y es algo sorprendente y extraordinario. De eso se trata cada reunión en la iglesia. De eso se trata el día de hoy. De eso se trata los jueves. De eso se trata los domingos. Que tú y yo podamos experimentar a Dios. Que tú y yo salgamos de este lugar experimentando a Dios. Pero experimentándolo no para sentir bonito. O no para, ay, qué padre sentí, ya tengo paz. No, experimentarlo para que hayan cambios en nuestra vida. Porque ese es el único propósito que tiene el experimentar a Dios. Tenemos que mostrar cambios. No podemos seguir jugando a que aquí en la iglesia lo experimenté y en mi casa sigo siendo igual. En la iglesia y en tu casa somos iguales. Nuestro hablar es igual, nuestro comportamiento tiene que ser igual. A veces me da risa que muchos hermanos nos dicen, ¿cuándo nos van a visitar, pastores? Y les decimos, el martes, es un ejemplo. Y llegamos el martes y casualmente la alabanza a todo volumen, ¿no? Digno, eterna. Decimos, wow, ya sabemos dónde es la casa del hermano, porque ahí está, digno. Y de repente volvemos a pasar por ahí y la cumbia, todo lo que da, ¿no? Ensayando ahí la cumbia, ensayando ahí los reggaetones, ensayando. Entonces te das cuenta que no podemos pretender que experimentamos a Dios cuando llegamos a visitarlos. Dios te bendiga, hermano, aleluya, un vasito con agua, gloria a Dios, ¿no? Y cuando nos vamos, cállate, tú por qué no saliste, y te dije que no sé qué, y pleitos. Tenemos que experimentar a Dios aquí y en nuestra casa. Tenemos que dar testimonio donde tú y yo estamos, porque quizás no te vemos en todo momento, pero el Señor sí te ve. ¿Y qué crees? Quizás a nosotros en algún momento no nos vas a decir qué haces, pero al Señor no se le va a escapar nada de lo que hacemos. Él está así como luego mi esposo se pone con la pluma a calificar y viéndote, así está el Señor. Exacto, poniendo tacho, poniendo palomita o poniendo, bueno, le daré un chancecito más, ¿no? Vamos a ver cómo reacciona. Así es nuestra vida. Tenemos que experimentar a Dios.
Y esto es algo sorprendente, porque de eso se trata en estas reuniones. Vemos en las reuniones y tenemos que sentir y tenemos que propiciar quizás ese momento, pero muchas veces tú y yo venimos a la reunión solamente como un requisito o simplemente lo vemos como una oportunidad de cumplir. Ya pasé lista. Ya. Esta semana ya me vieron los pastores, ya puedo estar haciendo lo que quiera. Y no, tiene que ser un momento en el que cada vez que tú y yo entremos por esa puerta, sabemos que cosas ocurrirán aquí. Con esa expectativa, con ese deseo, con ese anhelo tenemos que venir. Pero ¿qué crees? ¿Quién lo va a propiciar? Nosotros, la iglesia de Cristo. Tenemos que propiciar que Él descienda. Y vemos en las reuniones, imagínate, milagros, podríamos ver cómo desciende su presencia. Jesús dijo que la razón por la que nos reunimos tiene que ser Él. Y si tú y yo tenemos un solo corazón para Él, este lugar tiembla. Si tú y yo tenemos un corazón para Cristo y estamos cantando y estamos uniendo nuestro corazón, nuestra fe, nuestro pensamiento, y mientras cantamos no estamos pensando en la comida, en la ropa, en el esposo, en el trabajo, en lo que dejamos en casa, sucederían muchísimas cosas. Porque eso es lo que el Señor quiere, manifestarse. Eso es lo que el Señor necesita y anhela, manifestarse en medio de su pueblo, de un pueblo que le busca. Y amada iglesia, tú eres una iglesia que sabe buscar al Señor. Tú eres un pueblo que alaba a Cristo. Entonces cosas tienen que suceder. Cristo se hace presente. Dios se hace presente. Y quizás quiero mencionar algunos casos que la Biblia menciona, lo que sucedía cuando Dios se aparecía. Lo primero que vamos a encontrar cuando Dios se aparece es que en la escena gente casi se muere de miedo. Si tú lees la Biblia te vas a dar cuenta que cada vez que Jesús o Dios se manifestaba y se hacía presente, la gente se moría de miedo. ¿Qué pasó con Adán y Eva después de que pecaron y escucharon la voz de Jehová? Tuvieron miedo y se avergonzaron. Imagínate. Ellos tenían miedo. Pensamos que si Dios viene vamos a sentir muy bonito. Y no es que no sea así. Claro que es bonito. Claro que es una experiencia poderosa. La presencia de Dios es una bendición a la cual no debes de temer. Eres su creación. Él sabe cuidarte. Él te va a cuidar. La presencia de Dios ciertamente no se limita a lo que pensamos o a lo que tiene o debe de ser. Y algo que deseamos con todo el corazón es que Dios rompa en cada uno de nosotros los parámetros que hemos determinado de la manera en la que Dios se tiene que mover. No, es que tiene que ser así. Si levantó la mano izquierda, eso es pecado, no es Dios, porque se levanta a la derecha. No. Si se puso del lado izquierdo en el altar, es los pecadores. Entonces, muchas veces nosotros en nuestras ideas o en lo que escuchamos de todos lados, menos de la Biblia, empezamos a hacer nuestras ideas. No, es que es así, es que tiene que ser así. No, si ya gritó no es Dios, es su emoción. Si ya brincó, no, eso no es Dios. Qué hermano tan emocional. Pues qué bueno que sea emocional, ¿cuál es el problema? Si él quiere reaccionar así al toque del Señor, no hay problema. En cierta ocasión, y se los hemos platicado muchas veces, conocimos el testimonio de una persona que cada vez que estaba la alabanza brincaba y brincaba, pero nada que ver como tú y yo brincamos o simulamos brincar, ¿verdad? Nada que ver. Este hermano parecía chapulín y le molestaba a un hermano, pero le molestaba y dejó de ir a la iglesia y se acercó al pastor y le dijo: yo ya no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que el hermano fulanito, el que se sienta de parte izquierda, tal, ya me tiene harto, porque todo el tiempo se la pasa brincando. No le podría decir, si usted quiere que yo regrese, no le podría decir que se modere, porque hasta me distrae. Yo quiero alabar a Dios y no puedo, me distrae. Y el pastor nada más viéndolo, escuchándolo pacientemente, como son todos los pastores. ¿Verdad? Amén, ¿verdad que sí?
Y le dijo el pastor con una voz muy, muy suave, muy tierna, y le dijo: yo no puedo decirle eso. ¿Sabes que hace unos meses ese joven era paralítico? ¿Cómo le voy a decir que deje de brincar? ¿Cómo le voy a decir que deje de sentirse chapulincito en la alabanza? Si no podía mover sus piernas. Y así nos comportamos muchas veces nosotros. No sabemos los trasfondos de cada persona. No sabemos por qué está alabando así. No sabemos por qué está llorando. No sabemos por qué está brincando. No sabemos por qué está levantando las manos cuando es alabanza. No sabemos cuando está postrado en alabanza. Y nuestra lógica es: ¿cómo te postras ahorita si estamos en fiesta? O sea, qué ridículo. No sabe ni eso, no sabe ni adorar. No sabe que estamos en fiesta. Y él postrado, perdiéndose en la alabanza. Qué mal. Está adorando al Señor. Él está teniendo un encuentro con Cristo. Y pudiera parecer absurdo, iglesia, pero de verdad, mucha gente así piensa. Así pensamos muchos de nosotros. ¿Cómo es posible que hagan esto? ¿Cómo es posible que sea así? Entonces, Dios quiere romper con esos pensamientos de cómo debe de ser el toque del Señor. Tiene que ser suavecito, porque como a mí me gusta la música suave, soy pasiva, tranquila, pues suavecito, Señor. Pero si yo soy alocado, pues tiene que ser así, ¿no? Y nos equivocamos. Dios tiene las maneras de tocarnos, y a veces nos va a hacer cosas, va a hacer que hagamos cosas que ni por aquí. Y dices: híjole, y nunca pierdes el conocimiento y dices: qué oso, pero está bien, Señor, quiero sentirte más. No importa, si esto tengo que pasar para sentirte, no importa, dame más. Y eso es a lo que tenemos que arriesgarnos, a eso es a lo que tenemos que pedirle al Señor. Y tiene que ser una oración tuya y mía. Tenemos que pedirle a Dios su presencia, porque su presencia es bendición. Y qué bueno que no se limita a los pensamientos que tú y yo tenemos o a los parámetros que tú y yo tenemos. En una cierta ocasión, y ya te lo había comentado también, otro testimonio, un grupo de jóvenes se levantó y estaban por mucho tiempo orando y le dijeron a su líder: yo creo que ya es tiempo de que salgamos a evangelizar. Ya estamos preparados, hemos sido discipulados, estamos buscando al Señor, así que ¿cuándo salimos a evangelizar? Y su líder les dijo: nos vemos el sábado en tal lugar para evangelizar. Cuando llegan a ese lugar se dan cuenta que hay un hombre sin un brazo. Su brazo estaba mal. Entonces empiezan a orar, pues obviamente se van a orar por los demás, ¿no? No querían comprometerse tanto por el hombre que tenía mal su brazo. Y cuando se iban, se levanta una joven y dice: hey, vamos a orar por él, que tiene su brazo mal. Y así los jóvenes como diciendo: híjole, ok, ¿en qué te estás metiendo? Pero bueno, así como que está bien, ¿no? Vamos, está bien. Y cuando llegan a orar, esta chica empieza a orar por el hombre. Y le empieza a pedir a Dios con todo el corazón: haz un milagro, necesita conocerte. Ella, en una oración real, estaba sintiendo la necesidad. ¿Y qué crees que pasó? El brazo empezó a sanar. Pero también, ¿qué crees que pasó? La chica se desmayó. Y así somos, pedimos su presencia y pedimos milagros. Y cuando vemos que están sucediendo, vámonos. No concuerda lo que pedimos con lo que queremos sentir, porque cuando Dios nos está permitiendo sentir un poquito de su presencia, ya no, ahí déjale, Señor, ahí déjale. Y eso es lo que el Señor quiere romper, eso es lo que Dios quiere romper en cada uno de nosotros. Esta chica se desmayó, quizás se acercó con mucha fe. Dios vio su corazón y al momento de ver que su brazo estaba siendo restaurado, le entró pavor y que se cayó. Creemos en teología, creemos en mandatos, pero no creemos quizás en un Dios vivo y real. En un Dios presente que viene y toca nuestras vidas de una manera palpable. Y eso nos puede asustar y nos debe de incomodar, porque la santidad de nuestro Dios es enorme. Nos debe de incomodar. Y también leemos en la palabra que cuando Dios se hacía presente
La gente tenía temor, lo vimos en el versículo 16, porque Dios es real. No estamos hablando de ninguna religión, estamos hablando de un Dios vivo, y ese Dios que se manifiesta en la Biblia se sigue manifestando hoy en día de igual manera. Solamente, ¿sabes cuál es la diferencia? En que ya no se limita a uno o dos profetas nada más. Ahora lo quiere hacer con nosotros directamente. Ahora lo quiere hacer directamente contigo. Él quiere que experimentes a Dios. Mi experiencia con Dios puede ser muy diferente a la tuya. Tienes que atreverte a experimentar a Dios de una manera diferente. ¿Cuánto tiempo llevamos en el Evangelio y no has pasado de sentir solamente bonito en la reunión? Tenemos que ir a más. Tenemos que atrevernos a pedirle a Dios más de Él. Y también te expones en que en ese camino de gloria, en ese camino de conocimiento de Dios, tu pecado se ha exhibido. Y es donde no nos gusta, ¿verdad? Porque siempre que alguien nos muestra nuestro pecado, nos vamos a enojar. Ay, ya vas a empezar. Ay, ¿para qué vine? Y lo primero que sacamos es, ¿y eso que vas a la iglesia? ¿Verdad? Es lo primero. Es la frase aplicada por todos los cristianos. ¿Y eso que vas a la iglesia? Si no fueras. Y ese es el mero diablo, hablándote y susurrándote. ¿Y eso lo crees? ¿Y eso sí lo crees? Ay, sí es cierto, ¿verdad? No, mejor ya ni voy. En vez de decirle, perdóname, Señor, cámbiame. Quiero dar otro testimonio. Quiero que la gente, que mi esposo, que mi familia vea cosas diferentes en mí. No, sí, ya, ¿para qué voy? Pues dices que ¿para qué voy? No, pues ya. Y ahí nos quedamos por años. Por años. Y no quieres pasar de eso, porque al enfrentarte a la grandeza de Cristo, te tienes que enfrentar a que tienes que dejar tu pecado. Tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo mal, lo que es ofensivo para Dios. No puedes pretender llegar a su lugar, al lugar santísimo, donde Él está, donde Él habita, donde Él reina, cuando todavía somos hipócritas, cuando no reconocemos quiénes somos delante del Señor y nos excusamos en el de al lado. Es que mi esposo no me pone a orar, pues a mí me da flojera, se me olvida, que me ayude de menos. No, es que a mi hijo no le gusta orar. No, si me pongo a orar me empieza a hacer berrinche, entonces mejor no. Y esos pretextos tan absurdos ponemos. No, es que en mi casa, no, el vecino se enoja. No puedo. Y cuando menos te das cuenta ya perdiste toda comunión con el Señor. Obvio que llegas a la iglesia donde todos, y con mucho amor y respeto lo digo, estamos locos para el Señor. Y nos ves gritar, tú dices, bueno, de aquí soy, pero llegas a tu casa y otra vez. ¿Cuánto tiempo estarás así? ¿Cuánto tiempo vas a permanecer así? Porque pueden ser años. Dios quiere que tengamos un encuentro tan real, tan terrible, que casi no vivamos para contarlo. Y que después nuestra vida no sea igual. Un Dios que transforma vidas, que cambia corazones. Un Dios imposible de evadir, un Dios que nos toca. Jeremías experimentó a Dios y su vida fue totalmente transformada. Su vida fue lanzada a un ministerio difícil, el cual él muchas veces quiso abandonar. Él muchas veces dijo, hasta aquí, ya no puedo, ya no quiero, Señor, ve cómo es la gente. No necesito yo de esto si estoy contigo. Sí necesitamos los unos de los otros. Hace 8 días el pastor nos predicaba de la bendición que hay el habitar juntos en armonía. Y es hermoso. Y él quiso tirar muchas veces la toalla. Él quiso abandonar el ministerio. Lo habían maltratado, lo habían humillado, lo habían encarcelado, él estaba enfermo, su orgullo estaba totalmente dolido y aparte él estaba enojado con Dios. Y él escribe estas palabras. Te voy a invitar a que vayamos a Jeremías capítulo 20, por favor.
Jeremías capítulo 20, versículo 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui sedujido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías estaba enojado y decía, ya no puedo, el conocerte, el hablar de ti, el llevar tu palabra, me ha ocasionado problemas, me ha ocasionado dolor, me ha ocasionado soledad, me ha ocasionado enfermedad. Ya no quiero nada. Pero de repente él voltea su mirada y dice, me sedujiste, Señor. Tú fuiste más grande que yo, fuiste más fuerte, y lo que no me permitió abandonarte fue ese fuego que ardía en mis huesos. Fue esa presencia manifiesta en mi vida día y noche, la cual no me dejó voltear atrás. Y eso tú y yo deberíamos de sentir. Cada vez que estemos decididos, no, ya no voy a ir, ya hoy no, ya no. Señor, no, esto no se trata del lugar. ¿Cómo está mi relación contigo? Me he dejado seducir por ti. Soy tuya. Soy tuyo en verdad. Este no es un hombre que en base a su perseverancia o en base a su decisión decide alejarse de Dios o quedarse en Él. Él pone en práctica los principios de Dios. Él perseveró. Él fue un hombre que quiso abandonar todo, pero el fuego que había en sus huesos, en su ser, no se lo permitió. Quizás la mayoría de nosotros hemos sido tocados por doctrinas que han cambiado nuestras mentes, pero no por un Dios que es real, que puede cambiar tu corazón. Quizás tienes mucho conocimiento, pero no has experimentado a Dios. El conocimiento es muy diferente a experimentar a Dios. Necesitamos urgentemente encontrarnos con ese Dios. Necesitamos permitir que Él nos encuentre a nosotros y que nos toque, y que ese toque nos deje completamente deshechos. ¿Quién quiere dejarse deshacer por Cristo? Pero de verdad, te va a doler, Es agarrar el papel y deshacerlo. ¿Tú crees que esto no te va a doler? Y para eso tenemos que estar preparados. Tenemos que buscarle, para que cuando llegue ese dolor, Señor, me sedujiste. Eres más grande que esto. No puedo decirte que no. ¿Cómo negarme si estoy enamorada de ti? ¿Cómo negarme si tú has sido tan bueno? ¿Cómo negarme si me has dado tanta bendición? ¿Cómo negarme si has puesto tu mirada en mí, que no soy nada? ¿Cómo negarme? ¿Cómo negarme a darte lo mejor de mí? De tal manera que no nos podamos recuperar jamás. Que no nos podamos recuperar. Que estemos ahí, humillados en su presencia. Y leemos lo que le sucedió también a David. Leemos lo que le sucedió a un Samuel. Y quizás deseamos tener ese tipo de relaciones con Dios. ¡Wow! ¡Qué poderosa relación! ¡Qué hermoso! Dios quiere tenerla contigo y conmigo en este tiempo. Y lo deseamos, pero callamos a ese pensamiento. Y quizás hasta lo reprendemos, ¿verdad? No, es que quiero sentirte, quiero servir. Cállate, te reprendo. ¿Cómo vas a servir ahorita? No. Eso no es de Dios. No, es que quiero acercarme a decir, no, eso no es, fíjate, ¿quién eres tú? Eso tenemos que aprender también. Y volvemos a nuestra doctrina, volvemos a nuestra rutina.
Pero hay algo dentro de nosotros que nos dice, tiene que haber más que esto. ¿No te ha pasado? ¿No te has preguntado? Tiene que haber más de esto. Tiene que haber más, que tú y yo vengamos y adoremos a Dios y escuchemos su palabra y al final nos despidamos y oremos y Dios te bendiga, nos vemos mañana. Hay más. Pero no lo vamos a comprobar si tú y yo no somos responsables en buscar a Dios. Si tú y yo no dejamos a un lado ese miedo, esa pereza, esa incredulidad que a veces hay en nosotros que nos impide sentir a Cristo, que nos impide experimentarlo. Tiene que haber más de esto. Esto no puede ser el fin del destino de nuestra vida durante los próximos 20, 30, 40 años. No puede ser posible que el único resultado de que Jesucristo viniera a la tierra y se haya hecho hombre sea para esto. Porque tú y yo llevamos una vida complicada, de dolor, vacía, de enfermedades. Dios quiere venir a intervenir. Dios quiere intervenir en tu necesidad, pero no lo va a hacer si tú no se lo permites. Si tú no se lo permites, Él no lo va a hacer. Y te puedes quedar ahí 40, 50 años. Y ha de ser muy triste que voltees a ver y wow, desperdicié 30 años de mi vida solo por no obedecer, por no atreverme. Ahora ya tengo 50, 70, 80. ¿Y qué hice? ¿Cuánto tiempo más? Tampoco se trata de una manera de que tratemos de vivir de una manera muy deficiente, un código moral de conducta que es la palabra de Dios. Creo que no, y tú sabes que no es eso. Tú sabes que hay más en Cristo. Tu corazón te dice que no, y este es el tiempo de que nosotros volteemos a Dios y nos demos cuenta de que hay mucho más en Cristo. Hay un Dios real, hay un Dios vivo. Necesitamos experimentar su presencia manifiesta, porque su presencia está aquí, su presencia está con cada uno de nosotros, pero la presencia manifiesta es la que necesitamos tú y yo buscar. La que se manifiesta en milagros, la que se manifiesta en toques, la que se manifiesta cambiando tu corazón, la que se manifiesta deshaciéndote por completo, rompiendo toda idea que tengas para transformarte. Esa es la presencia manifiesta y es a la que tú y yo le tememos, a la presencia manifiesta, en donde se manifiesta su poder, en donde se manifiesta lo que Él es. De eso se trata la vida, de un Dios, la Biblia, de un Dios poderoso. Y pareciera que a veces hay cortinas o hay estorbos entre su presencia y nosotros. Sabemos que aquí está Dios, pero no lo podemos sentir, no lo podemos palpar, ni lo podemos percibir. Y quizás estás al lado de un hermano que está llorando y clamando y está hincado y postrado y tú, ¿qué le pasó? Pues si estamos cantando lo mismo y yo no siento absolutamente nada. Pero si estamos en el mismo lugar, ¿de qué me perdí? No se trata de Dios, es cómo estás tú y hasta dónde le quieres permitir que Él entre, que Él tome el control. Porque de vez en vez Dios abre y quita esos estorbos y podemos percibir su presencia. Y la Biblia menciona muchas veces su presencia manifiesta, no su omnipresencia, porque eso es inevitable, sino la presencia manifiesta de Dios, que cuando Él está sensiblemente presente, de manera que ya no es solamente Él, sino que todo nuestro ser, todo lo que somos, queda completamente rendido a Él. Donde ya no existe el tiempo, no existe el sueño, no existe el cansancio, no existe nada. Está solamente tú y el Señor. Estás tú y Él. Y eso debe de ser una constante en nuestra vida. Porque, amada iglesia, el único que puede cambiar nuestro presente es Jesucristo.
para que podamos llegar al futuro que Él tiene planeado. No podemos vivir en el futuro cuando nuestro presente está totalmente destrozado. No te confundas, ni sueñes, ¿verdad? Hay que ser realistas. Y es ahí donde tienes que pararte y decir, ¿cómo está mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy llevando a cabo para que lo que viene adelante pueda ser cumplido? La Biblia entera habla de su presencia. Son relatos y momentos en la historia del pueblo de Dios cuando Él quitó los velos, cuando Él quitó los estorbos y su presencia se manifestó y hombres, mujeres y pueblos enteros fueron transformados. El propósito de Dios para nosotros es que tú y yo, que esta iglesia experimentemos lo mismo. Su presencia manifiesta. Estas cosas vienen de un tiempo en tiempo. Dios visita a su pueblo. Y te tengo una noticia, iglesia. Somos una iglesia diferente. Somos una iglesia que Dios ha transformado. Porque sí te ha transformado el Señor. Sí has cambiado. Has aprendido a adorar. Has aprendido a buscarle. Has aprendido a escuchar su voz. Pero quizás no te has dado cuenta. Pero hemos crecido. Hemos crecido y aquí han sucedido cosas poderosas. Vidas han sido transformadas. Dios ha restaurado. Dios ha traído sanidad. Dios ha hablado. Somos una iglesia diferente, una iglesia nueva. Yo creo que es nuestro tiempo. Es tiempo de dejar que Dios mueva esas cortinas, esos estorbos, ese carácter que, wow, cómo batallamos con el carácter, ¿verdad? Y podemos venir aquí al altar y sigue viniendo, sigue pasando. Señor, cámbiame. Pero también tú tienes que ser inteligente y tienes que dejar que lo haga. Tienes que tener dominio propio. No te maneja la boca. Recuerda, la boca solo es el instrumento de lo que hay en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo son tus conversaciones? ¿De qué hablas? ¿Qué te imaginas? ¿Qué piensas? Tus acciones. Imagínate, si lo que hay en nuestro corazón hablamos, entonces las acciones, wow. Tenemos que aprender también a cuidar eso y eso es lo que el Señor quiere también cambiar. Él quiere manifestarse. Tenemos que dejar que Él nos cambie. Este es uno de esos tiempos en los que Dios en su hermosa soberanía nos ha dicho que Él derramará de Él, que Él derramará su espíritu, que Él derramará su presencia, que Él se manifestará. Este es el tiempo en el que yo voy a quitar todo velo, todo obstáculo, todo problema y sabrán que yo estoy presente y el resultado es que sus vidas serán transformadas. Necesitamos encontrarnos con Él y que nuestro corazón sea encendido de una forma a la cual nunca nos podamos recuperar. Esa palabra como me encantó cuando se la escuché al pastor Enrique Bremer. Un encuentro con Cristo del cual nunca te recuperes.